Nos encontramos en esta ocasión en Barcelona, en la parroquia de Sant Jordi, en el barrio de Valcarca, con un invitado muy especial porque viene de Allende los Mares, desde las Españas de ultramar, desde Perú. Se trata de Dante Urbina, apologeta católico muy conocido en el habla hispana. Lo pueden seguir también a través de su página web. Luego nos darás concretamente la dirección, canal de YouTube, muchos vídeos, porque Dante, llevas muchos años, ¿no? Defendiendo las verdades de Dios en las redes sociales. Sí, más o menos tengo un trabajo público en apologética desde el 2000, finales de 2012. Bueno, hay que aclarar que es un trabajo primero intelectual, en la docencia, en el estudio, y luego ya lo difundes a través de las redes, ¿no? Que las redes son un medio, pero lo importante es ese trabajo de estudio que hay detrás, ¿no? Efectivamente, ¿no? Por eso preciso trabajo público. Es decir, a partir del año 2012, 2013 es que comienzo... Mi primer debate público, por ejemplo, que se hizo muy conocido, el debate sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos, se dio en mayo de 2013. Mi canal de YouTube inicia más o menos a finales de 2012, luego tengo mi página de Facebook, mi página web y todo eso se comienza a difundir bastante, ¿no? Pero detrás de eso hay un trabajo personal, en primera instancia, en que uno se convenza de la fe, porque para ser convincente realmente hay que estar convencido. Y para estar convencido hay que estudiar y hay que procurar vivir. Y ese vivir es algo que Dios nos regala, no es algo que yo alcanzo como viviendo mi vida, ¿no? La vida es un regalo que es Cristo mismo, Cristo es la vida, ¿no? Entonces de Cristo, que es la vida, llega mi vida, que no es nada sin Cristo, ¿no? Entonces mi conversión al catolicismo y mi compromiso con la apologética inicia en 2007, pero ya lo que es mi trabajo público y ser más conocido es en torno a 2010. Vale, pero vamos a ir antes, al origen, antes de la conversión, que es interesante porque tú al principio querías estudiar la Iglesia Católica, pero para destruirla, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde nace como ese deseo de destruir la Iglesia? ¿Qué mal te había hecho la Iglesia para querer destruirla? El primer libro de filosofía que yo leí fue El Anticristo de Friedrich Nietzsche, 1895. Y lo que yo me encontré es que cuando yo leía Nietzsche era básicamente la forma en que yo pensaba. Es decir, yo era como un nietzschesiano en cierto punto de mi vida sin haber leído Nietzsche. Cuando lo leí es cuando yo ya había salido de mi etapa nietzschesiana sin haber leído Nietzsche. ¿A qué me refiero con esto? En su obra Genealogía y la moral, Nietzsche distingue lo que es la moral de amos y la moral de esclavos. La moral de amos propugna valores como la soberbia, la individualidad, el egoísmo, la competencia, la fuerza, el poder. Y en contraste, la moral de esclavos, según Nietzsche, se procuraría pues la caridad, el servicio, la humildad, la paciencia, y para Nietzsche pues eso es escoria, ¿no? Y él lo identifica con el cristianismo. O sea, tú eras tan soberbio que querías la moral de los fuertes, ¿no? No querías Exacto. saber nada de la humildad, sino querías triunfo, pero bueno, Dios también te tiró del caballo, ¿no? De alguna manera. Efectivamente. Entonces, claro, como mi perspectiva era de esa soberbia y de que los valores son el honor y la fuerza y el orgullo y todo ello, claro, el enemigo natural es el cristianismo. Y la forma más extendida, tradicional, y también lo diría como más pura de cristianismo, sería la fe católica. Entonces, desde esa perspectiva, el enemigo a batir sería este. Pero dice Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, si Dios ha muerto, ¿por qué quieres combatir a un muerto? Nietzsche plantea que Dios ha muerto en un sentido sociológico, no metafísico. Es decir, no es como que Dios existe y eventualmente dejó de existir, ¿no? Sino Nietzsche se refiere a que en nuestra sociedad, en la práctica, en la civilización occidental, Dios ha dejado de tener ese lugar de centralidad. Y precisamente un Bueno, y en aspecto, eso tiene razón. sí, en eso tiene razón. Y un aspecto que influyó precisamente en mi anticatolicismo era mucho el ambiente anticatólico. Mi proceso de conversión se da sobre todo entre el año 2006 y 2007, finales de 2005, el grueso de 2006 e inicios de 2007, por ahí transcurre. Y justo en el año 2006, por ejemplo, tiene mucha cabida esta obra de Dan Brown, El Código da Vinci, que es una obra de ciencia ficción, pero que se vende como una investigación histórica y que es extremadamente anticatólica. Y también en esa época sale esto del el Evangelio prohibido de Judas, del descubrimiento Ajá. del Evangelio prohibido de Judas. Entonces,
mucha leyenda negra anticatólica en la cultura mediática a la cual yo accedía estaba presente. Entonces esa muerte de Dios en la civilización occidental permeaba mis referentes intelectuales desde la soberbia que yo Y tenía. una pregunta, también hay una gran leyenda negra anti-española, y España esencialmente ha sido católica, ¿no? No se cuestionaba usted decir, ¿por qué atacan tanto a España con lo católica que ha sido, ¿no? Esa relación, ¿no?, de que se ataca la verdad. Lo descubrí luego. Esto es algo curioso porque yo me definí en que yo voy a buscar la verdad y encontrarla. Ese va a ser el sentido de mi vida, me dije. Cuando terminé esa etapa, por decirlo así, nietzscheana, antes de leer a Nietzsche, centrada en la soberbia y en el orgullo, me dije, no, el sentido de mi vida no puede ser esto, porque vivir desde la soberbia y el orgullo y el simplemente pisotear a los demás no es realmente un sentido de la vida. No te dejaba la conciencia tranquila. Básicamente me di cuenta de dos cosas. Uno, que estaba absolutamente solo, ¿no? Entonces ahí hay un golpe, ¿no? Y otro, y esto es más importante, que no había un sentido en eso. Entonces, claro, había una conciencia en el fondo que me decía, esta forma de vivir no es un sentido pleno de la vida. Claro. Pero estabas solo porque al soberbio nadie lo aguanta, ¿no? Una persona humilde es amable, querida por todos, pero cuando uno es soberbio y tiene esas ideas, o a lo mejor esas ínfulas intelectuales, es decir, bueno, nadie te soportaba, ¿no? En ese sentido. Procuraba como deporte diario humillar a todo el que se me pusiera por delante, Claro. demostrarle mi superioridad, y lo hacía no meramente con mis compañeros, sino también incluso con profesores. Y lo peor es que en general lo lograba. Lo lograba, pero estabas solo, ¿no? Exacto. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Es muy curioso esta conversión, ¿no? Porque no conozco así casos donde desde el reconocimiento de la soberbia, ¿no?, de querer aplastar a los demás, que Dios te fue reblandeciendo el corazón, ¿no? Pero sobre todo abriendo la mente también a la verdad, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión donde empezaste a decir, y si todo esto que ataco es precisamente la verdad? ¿Cuándo vino tu Damasco particular? Como me encontré con la premisa de que mi vida no tiene sentido bajo esa soberbia, me puse como objetivo buscar la verdad y encontrarla, ¿no? Y justo sobre lo que me preguntabas de la leyenda negra hispánica, yo descubrí que era una leyenda negra, una mentira, tiempo después de mi conversión, en realidad. Claro, ¿Por qué? Porque yo estaba muy interesado en la verdad en sí misma. Yo decía, la Iglesia Católica incluso podría durante su historia haber tenido todas las malas conductas del mundo y que todas las leyendas negras sean verdad, pero si su doctrina es correcta, es la correcta y punto. Y si su sí, doctrina es falsa y punto. claro. Entonces, para mí el asunto fundamental era la cuestión de si tenía realmente la doctrina correcta o no. Pero yo partía de la premisa anticatólica de que la búsqueda de la verdad me implicaba refutar la mentira y que la mayor mentira de todas era la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, partiendo de esa Pero ¿por qué te premisa, diste cuenta que había que buscar la verdad? había, por decirlo así, un impulso, una emoción. Yo no diría que fue una deducción muy clara, sino que era una convicción para mí evidente de que había una verdad y que el sentido de la vida tenía que ser necesariamente encontrar esa verdad. Claro, porque San Agustín dice que él ha conocido muchos hombres que quieren engañar, pero nadie quiere ser engañado. O sea, tú no querías vivir en la mentira, ¿no? Querías saber la verdad. Efectivamente, y la verdad en plenitud. No quería conformarme con nada menos de eso. Entonces, en ese proceso de investigación, desde un enfoque anticatólico, yo comienzo a investigar el budismo, hinduismo, islam, judaísmo, etcétera, para destruir intelectualmente la fe católica. Pero quería hacer un trabajo auténtico, riguroso, honesto, serio desde la verdad, y por lo tanto tenía que enfrentarme a la mejor versión de teología católica, y eso me Claro. lleva a Santo Tomás de Aquino. Y cuando yo comienzo a leer la Suma Teológica y me encuentro las 5 vías para la demostración de la existencia de Dios, para mí como que fue un golpe en el sentido de, wow, aquí hay algo genial y este es el enemigo a batir. Y entonces me puse a investigar con más profundidad el tomismo porque sabía que era la clave para entender el catolicismo que quería destruir. Pero a medida que más iba leyendo la Suma Teológica, terminaba planteándome el asunto de que aquella verdad que yo tanto buscaba estaba allí donde yo decía que no estaba. Y eventualmente el punto de inflexión, que era lo que se me preguntaba, Sí, el punto de inflexión fue el problema del mal. Cuando claro. Santo Tomás trata la cuestión de cómo Dios, que es sumo bien, puede permitir la existencia del mal en el mundo o cómo se da el mal en el mundo, siendo que Dios sustenta todo y Él es el sumo bien, cuando Santo Tomás trata esa cuestión, me encontré con una respuesta que para mí fue clave.
fue clave y dio un vuelco a mi perspectiva. Ya comencé a identificarme con el pensamiento tomista y al poco tiempo ya me encontraba leyendo cuestiones más específicamente de apologética Pero de ahí católica. hacer una confesión general y cambiar de vida, todavía hay un paso, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, estoy convencido que aquí está la verdad, pero no tengo que vivir así, tengo que practicar. Eso, ¿no? O sea, tal vez algún ateo, algún escéptico podría pensar que es por unos factores emocionales que yo llego a la convicción intelectual de que la fe católica es verdad. Y no. O sea, mis factores emocionales están en contra, porque el valor que más se resalta en la tradición espiritual católica es la humildad como base, la Sí. humildad de los santos y la caridad como máximo fruto de su humildad. Y es todo lo contrario de la actitud Además que que es venía. curioso que el doctor Formen dice que la humildad no era una virtud conocida en el mundo clásico, ¿no? Hablaban de la fortaleza, de la justicia, pero nadie hablaba, fue como una aportación del cristianismo, la humildad, ¿no? Una virtud desconocida. Exacto, y de la vorágine de soberbia en que yo venía, pues no estaba como emocionalmente o existencialmente muy dispuesto a algo así como el cristianismo, y mi enfoque intelectual era anticatólico, no de apertura a lo católico. Y usted quería aplastar al adversario, pero de hecho la que más aplasta la cabeza de Satanás es la más humilde, ¿no? Es curioso, ¿no? Como con la humildad realmente es como se aplasta a los enemigos. Sí, y A los bueno, enemigos de Dios, ¿eh? hablando de la más humilde, ¿no? La Madre Santísima fue esencial en mi proceso de conversión, porque justamente en línea con lo que me decía, hay una distinción entre mi proceso de convencimiento intelectual y mi proceso de conversión. Mi proceso de convencimiento intelectual se lo debo fundamentalmente como causa instrumental a Santo Tomás de Aquino. Por Claro. supuesto, la causa esencial de esto es Dios, la Sí, gracia sí, de sí, Dios, sí. ¿no? Eso se da por sentado. Pero yo diría que mi proceso de conversión, que es un tanto posterior, como unos Sí, 3 meses posterior a mi convencimiento intelectual, ya lo que es un compromiso espiritual, sí. procurar un cambio de vida, la principal causa instrumental, la Virgen María, la Santísima Virgen. Cayó en mis manos en esa época el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María de Montfort. Aquí tenemos una persona entre el público, Rafael María Molina, que leyó las Glorias de María y también le cambió la vida, ¿no? Como un libro mariano, pues hace mucho bien, ¿no? Y es curioso también lo que te quería preguntar, cuando conoces a un gigante como Santo Tomás de Aquino y has conocido a Nietzsche, se te quedó como muy pequeña, ¿no? La figura de Nietzsche, es decir, uy, este solo habla pues cosas superficiales, cositas, pero el otro es un gigante, ¿no? Sí, de hecho yo he llegado a decir en alguna entrevista que consta en mi canal de YouTube que básicamente Nietzsche me parece un escritor y un psicólogo de primera y un filósofo de quinta. O sea, en Claro, tanto sí, filósofo, en tanto sí, pensador racional hay muy poco. En tanto su expresividad literaria, pues el tipo tiene su genialidad, tiene su sí. habilidad. Pero en el fondo filosófico sí, me parece risible comparado con Aquino. Claro, porque la filosofía realista, ¿no? Frente a otro tipo de filosofías que no hay color, ¿no? Realmente. Qué interesante, ¿no? Y una vez tienes este proceso de conversión, primero intelectual, ¿no? Como has dicho a través de Santo Tomás, luego la Virgen te lleva a la confesión, es el cambio de vida, decir, bueno, tengo que vivir en consecuencia, estar en gracia de Dios, empezar a practicar. ¿Cuándo ves claro que no solo tienes que convertirte, sino llevar a más almas a la conversión? Fue a decir verdad, un regalo de Dios. Eso, relativamente instantáneo. Sucedió el 14 de febrero del año 2007. Es como que en un momento recibí una gracia especial, sin ninguna señal externa Sí, extraordinaria, por cierto, pero sí, como una convicción interna muy profunda de que la clave para entender todo es el amor. La esencia de Dios, la verdad del cristianismo, la verdad sobre el hombre, el sentido de la vida, que absolutamente todo se resume en el amor. ¿Qué es la esencia de Dios? Primero Juan sí, 4:8, Dios sí. es amor, ¿no? Y entonces como que toda mi mente fue transformada hacia una filosofía del amor. Y eso me lleva necesariamente entonces a la exigencia, hacia el deber, hacia la conciencia, hacia el deseo del mismo deseo que Dios tiene en su corazón. Primera Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Qué curioso, yo a veces suelo preguntar a mucha gente cuál creen que es el pecado más grande, ¿no? Y muchos dicen, bueno, pecado contra el Espíritu Santo, que lo es, no se perdona, pero esencialmente es el odio a Dios, ¿no? Porque atenta contra la esencia misma de Dios. Efectivamente, el mundo se muere de egoísmo, porque ese Dios de amor es un darse completamente. Y lo que nosotros tenemos de este mundo que odia a Dios es un egoísmo, cada uno vive solo para sí mismo, encerrado en sí mismo.
Dios en sí mismo es Trinidad, o sea, es un amor que comparten, ¿no? Y en cambio acá tenemos un Esto se individualismo. ve, este dualismo, ¿no? O sea, esta distinción, ¿no?, entre el bien y el mal se ve claramente en las dos ciudades de San Agustín, por ejemplo, en los ejercicios ignacianos, ¿no?, la meditación de las dos banderas, siempre hay también ese capítulo del Kempis, la naturaleza y la gracia, ¿no? Está ahí la lucha, ¿no? Realmente todo está ahí. Sí, de hecho en mí caló muy hondo en la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, todo el tema sobre el amor propio, la lucha contra el amor propio. En los inicios de mi vida espiritual fue bastante importante ese libro, la imitación de Cristo. Y también algo que tomé como una especie de piedra de toque o paradigma era la frase de San Agustín en la ciudad de Dios. Dos amores construyeron dos ciudades. El Sí, amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios construyó sí, la ciudad del mundo. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo construyó la ciudad de Dios. claro. Y a partir de ahí mi compromiso es construir la ciudad de Dios. Es curioso porque la soberbia se define como el amor desordenado de la propia excelencia, ¿no? Que está bien tener un amor a la excelencia de uno, tener autoestima, pero en el momento que se desordena, ahí es lo pecaminoso, ¿no? O sea, en realidad los pecados son desórdenes de cosas buenas, ¿no? El deseo, por ejemplo, de descansar es lícito, si se desordena es pereza, de comer también, si se desordena es gula. Todos los pecados en realidad son desórdenes de cosas buenas. Esa fue una cosa maravillosa que descubrí sobre la fe cristiana también, que me maravilló mucho en los inicios y me sigue maravillando. La noción de concupiscencia. Es decir, que hay cosas naturalmente buenas que están en el hombre y que lo malo es el desorden o la pecaminosidad que por el desorden de esas cosas se lleva. Porque, claro, lo que planteaba Friedrich Nietzsche es que la vida cristiana es una vida sin plenitud, apagada, porque uno no tiene sexualidad, no tiene cerebro, no tiene pensamiento, no tiene acción, no tiene voluntad, etc. Pero en realidad el cristianismo no llama a la negación de estas cosas, a lo que llama es a su orden El recto correcto. orden, ¿no? Y es curioso porque Dios no es un aguafiestas, los mandamientos no son prohibiciones de cosas para fastidiarnos la vida, sino al contrario, nos dice, si vas por este camino vas mal, ¿no? Es como decir, no tomes veneno, no digas malas palabras, obra el bien, ¿no? Está, yo creo que en los mandamientos está sintetizado el camino de la felicidad. Sí, es un camino difícil, ciertamente, es una lucha continua, pero sí puedo decir que en los momentos en que más feliz he sido en mi vida es aquellos en que menos presente ha estado el pecado. Claro, y lógicamente también hay una responsabilidad, ¿no? Cuando se habla de estos temas, por muy bien que hables, es decir, si no vivo en consecuencia, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, ¿no? ¿Cómo sobrellevas esto, ¿no? Porque decir, uy, con todo lo que el Señor me ha dado, pues cómo tengo que vivir, ¿no? A lo mejor y no somos perfectos y tendrás tus luchas, tus momentos. Sí, yo me aferro mucho a la Santísima Virgen. Yo suelo decir que dependo más de las oraciones de otros para seguir viviendo y hacer lo que hago. Por ejemplo, alguien puede escuchar una conferencia mía en que traigo algo estudiado y muy bien estructurado y todo eso, pero si fuera todo por mí mismo, lo que yo me merecería con las veces que le fallo a Dios es que ya Él hubiera acabado con mi vida y yo estuviese en el infierno, o que yo haya perdido la fe, que haya perdido su ayuda, su consuelo, etcétera, ¿no? Entonces, si esto no se da es por la misericordia de Él, por la intercesión de la Santísima Virgen y por las oraciones de las personas que oran por mí. Yo procuro salir adelante, luchar con eso, pero también fallo mucho, como dice el apóstol Santiago en Santiago 3.2, todos ofendemos en muchas cosas o todos ofendemos muchas veces. Pero el reconocerme pequeño me ayuda a acudir continuamente a la intercesión de la Santísima Virgen que me lleva a su Hijo Jesucristo siempre. Claro, suenan las campanas, vamos a hacer una pequeña pausa mientras suenan estas campanas en la parroquia de San Jordi, ¿no? Es bonito también, tiene ese poder para ahuyentar los demonios, ¿no? Las campanas. Sí, 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 ciertamente. A veces el hombre está simplemente en lo suyo y requiere algo que lo remesa. Pues volviendo al tratado de la verdadera devoción, que como sabrán ustedes es la imitación, ¿no? Realmente imitar a María en humildad, principalmente, ¿no? Pureza y humildad, ¿no? Son las virtudes más fuertes, ¿no?, de la Santísima Virgen. Así es. Bueno, y cómo empezó a estudiar apologética, ¿no? Porque se dio cuenta de que era importante, no, no basta la fe del carbonero, ¿no? Decir, esto es así porque me lo enseñó mi padre, ¿no? Hay que dar razones intelectuales de la fe, ¿no? Porque la fe es muy razonable. La razón por la cual comencé a estudiar apologética, en primer lugar, en términos de conocimiento de filosofía, teología, historia, es para destruir la fe.
Sí, Llegué a tener un buen conocimiento de la fe por conocerla bien para destruirla, ¿no? Pero ya cuando llego al convencimiento y sobre todo cuando llego a sí, la conversión, hay un compromiso de, repito, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. claro. Se habla del conocimiento de la verdad, Sí, no sí. una salvación como una especie de oferta libre independientemente de la verdad, ¿no? Entonces yo me digo, si yo conocí estas cosas tan maravillosas y hay personas a las que amo, porque el Espíritu Santo ha derramado la caridad en nuestros corazones, ¿no? Romanos 5:5. Hay tantas personas que amo y que no conocen esta verdad y que es un gran bien, ¿cómo yo no voy a querer dárselos? Y entonces el amor de Cristo apremia a uno a llevar eso, pero se encuentra con obstáculos. Se encuentra con que la gente tiene prejuicios, objeciones, dudas. En ocasiones son objeciones sinceras Ujú, y en otras veces objeciones solo para molestar. Pero yo claro. tengo que tratar con ambas. ¿Por qué? Las objeciones sinceras hay que refutarlas para ayudar a aquellas personas sinceras que tienen alguna objeción genuina y que por falta de información o por algún prejuicio que le ha inoculado el ambiente social en que está, pues asume. Y las objeciones que son no sinceras también conviene refutarlas porque esas objeciones no sinceras pueden terminar confundiendo o haciendo daño a personas pequeñas y sinceras. Pero yo tengo una distinción. Cuando yo voy a dialogar personalmente con alguien, eso a nivel personal, yo trato solo con objeciones sinceras y con gente que sinceramente quiera saber. Claro. Si ya de las objeciones que no sean sinceras, yo las trato en mis conferencias públicas, en videos que hago, pero ya no con un interlocutor concreto, sino que las refuto en general para que quede constancia ante quien le sirva. Yo estaba pensando que ese trabajo arduo y generoso, ¿no? De decir, voy a estudiar a Dios para darlo a conocer a los demás, también Dios ha querido que dé paz en el alma y dé felicidad, ¿no? No sé si ha tenido momentos de gran satisfacción cuando estudias las verdades de la fe, te van cuadrando más y como saborear, ¿no? Saborear la sabiduría de Dios. Cuando uno no entiende algo de matemáticas, por ejemplo, en el colegio, y está tomando atención, quiere entender, pero no lo entiende, y de repente encuentra una clave con base en la cual entiende, hay una cierta alegría, una cierta plenitud. Con las cosas de la fe eso es muchísimo, muchísimo más, ¿no? Entonces sí, me he encontrado con grandes alegrías intelectuales que se convierten en alegrías en el corazón, en el estudio de la apologética. Y al mismo tiempo, en el estudio de la espiritualidad católica, me he encontrado con grandes alegrías del corazón que se han convertido en grandes argumentos intelectuales. Muchas veces argumentos que yo utilizo en la apologética han salido de lecturas no de apologética, sino de libros de santos sobre espiritualidad. Claro, si te parece, vamos a repasar un poco la apologética fundamental, ¿no? La apologética católica, lógicamente. Lo primero de todo es la existencia de Dios, ¿no? Porque si Dios no existe, todo estaría permitido, como dice Dostoyevsky, ¿no? Sí, en efecto, la cuestión de la existencia de Dios es la fundamental. La fe católica no plantea que la existencia de Dios sea un dogma que haya que aceptar acríticamente o algo así, ¿no? De hecho, el Concilio Vaticano I explícitamente formula bajo anatema que si alguno dijere que la existencia de Dios no se puede probar a través de la razón, sea anatema. Claro. Entonces, la cuestión de que tenemos que tener razón, justificación de esto, o de que puede darse razón o justificación de esto, es de fe católica, ¿no? Entonces sí, y así también empieza Santo Tomás la Suma Sí, con la Teológica. sola razón podríamos llegar a la existencia de Dios y es dogma de fe, pero en la práctica, como estamos tan dañados por el pecado original, costaría mucho, ¿no? En la praxis normal, ¿no? Sí, por ejemplo, Santo Tomás, una de las cuestiones que plantea es hasta qué rango puede llegar la razón. Y dice que la razón, Santo Tomás dice que la razón podría llegar a deducir varias, no necesariamente todas, pero varias de las verdades de fe, pero que en la práctica la cantidad de personas que lograrían llegar a eso sería muy pocas y que sería con muchos errores y después de mucho Sí. estudio y que la gran mayoría de personas no Y llegaría luego a que hay eso. misterios absolutos, ¿no? Que si Dios no los hubiese revelado, no los podríamos haber conocido. En efecto. Claro, eso también, ¿no? O sea, primero la existencia de Dios, ¿no? Yo el otro día estaba entrevistando a un famoso director de cine aquí en España y él decía, dice, ya tengo pues una edad que me queda poco y creo que no hay nada después, ¿no? Es decir, somos materia. Me dijo un premio Nobel que solo somos física. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa con la metafísica, no? Es un nivel de pensamiento, la verdad, bastante superficial. O sea, eso de me dijo un premio Nobel. O sea, hay premios Sí, Nobel que también han hablado sobre la existencia de Dios. O sea, sí, eso de un premio Nobel X cosa, hay un premio Nobel que dice lo contrario también, sí. ¿no? Sí, pero que digo, por ejemplo, repugna la razón que todo se haya creado solo de la nada, ¿no? Sin una causa eficiente que lo haya creado, ¿no? O sea, que la materia no existe desde siempre, esto está demostrado, que no hay un universo infinito existiendo desde siempre, es, todo apunta a una creación,
y esa creación no puede salir. Santo Tomás de Aquino dice, de la nada, nada sale. Es un poquito, sería un poco lo básico, ¿no? Plantearse esta pregunta, o la pregunta más importante, como dice el padre Carreira, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Sí, es la cuestión filosófica más fundamental en la ontología, ¿por qué hay algo en lugar de nada, ¿no? Y lo que nosotros vemos en nuestra experiencia son un conjunto de seres que podrían no estar. O sea, esta mesa podría no estar, este micrófono podría no ser, nuestros padres pudieran no haberse conocido. Contingentes. Exacto, somos contingentes, somos seres que dependen de otros para existir Sí. y que podríamos no haber existido, ¿no? Y en última instancia, querer fundamentar la existencia con puros seres contingentes que requieren tener su base en otro no funciona. Porque llegaría un momento en que no hubiese existido nada, ¿no? Y no puede haber un salto de la nada al ser. Pero también está el gran misterio de Dios, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Por decirlo de manera coloquial, ¿quién hizo a Dios? O cómo Dios tiene en sí mismo la causa de su existencia. Es un abismo realmente, ¿no? ¿Quién le dio el poder a Dios para ser Dios, ¿no? Esto es un poquito un abismo de pregunta, ¿no? No sé cómo... Lo que pasa es que es, por decirlo así, a nivel ontológico, este abismo tiene fondo, Claro. que es Dios. O Claro. sea, no es un abismo en que todo se pierda, ¿no? Porque hay una cadena de seres Sí. que dependen de otros y que son causados, y en última instancia, como dice Santo Tomás, hay que llegar a un ser que sea causa de los demás, pero que él mismo no sea causado por otros, Sí. sino que es causa sui, se puede Claro. decir, ¿no? Que causa Que tiene en sí de mismo la causa de su existencia. en el sentido de causa formal, ¿no? Claro, pero esto es muy difícil para nuestra mente limitada poderlo comprender, ¿no? O sea, como poderlo comprender. Tenemos que hacer el salto de la fe, ¿no? Es decir, como los pastorcitos de Fátima, ¿no? Creo, espero, confío y adoro, ¿no?